Impresionante porque en un ratito se va a sumar Felipe Piña, quien ya está preparando el outfit ochentoso. Bienvenido, Felipe. Absolutamente. Encantado. Me acabo de enterar y ya estoy anotado. Te quiero invitar a la provincia donde San Martín fue gobernador. ¿Cómo no? ¿Qué provincia es? Mendoza. Corona Sunset 100 Year Tour llega a Mendoza este sábado 22 de noviembre. Podés vivir una experiencia única en Puesto del Indio, música, atardecer, naturaleza, Jumeirú, Nim, Terranova, Paloma. Y seguís celebrando los 100 años de Corona con amigos. Una cervecita helada, hermosa, riquísima. Conseguí tus entradas en venti.com.ar. Corona Sunset 100 Year Tour Mendoza, la música, el atardecer. Gran plan, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Felipe Piña, siempre la misma historia. Siempre la misma historia. ¿O es siempre distinta? Yo creo que esta es distinta. Se interpreta. Bastante distinta a la que estamos viviendo. Sí, ¿no? Claro, bastante distinta. El día de la soberanía ya suena raro, ¿viste? ¿Qué soberanía? Sí. Soberanía es la posibilidad de decidir por uno mismo qué hacer. Tanto en el plano personal como en el plano colectivo. Soy mi soberano. Sí, Soy mi soberano. Te vi en algún reel. Yes. Diciendo que se le había apropiado por ahí la derecha, y que, o más que se le apropió, que el progresismo y alguna mirada siempre miraron con desconfianza la idea de valores tradicionales. Tradición, que es una palabra hermosa. Que es espectacular, claro. Hermosa. Hace poco celebramos el Día de la Tradición porque el cumpleaños de José Hernández, tipo muy interesante. Hay que a veces solo recordamos por el Martín Fierro, pero fue un gran periodista, el primero que hizo un informe sobre Malvinas, sobre la soberanía en Malvinas, fíjate vos. No sabía. Sí, ¿Cuándo fue eso? Eso fue en 1860, por ahí, cuando él estaba en Paraná, exiliado un poco del conflicto con Buenos Aires, ¿no? Él se puso del lado de Urquiza cuando se produce la división del país entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Ahí estaba como taquígrafo en el Congreso de Paraná y periodista, creando diarios y tal. Así que un día hablamos de José Hernández. De José Hernández, sí. Es muy interesante. De profesión taquígrafo. Taquígrafo, periodista, militar, estanciero, muchas cosas. ¿Y hoy qué me vas a hablar de lo de...? Voy a hablar de Rosas, no de Rosas, sino, si quieren hablamos del 80. No, 1800. Somos multitasking acá, no hay problema. Sí, total. Pero vamos a hablar del 45, no de 1945 ni de Perón, sino de 1845, 20 de noviembre, un día como hoy, donde frenamos un poquito a las pretensiones anglo-francesas. Hay que empezar diciendo que Francia e Inglaterra han sido enemigos toda la vida. Tuvieron, por ejemplo, una guerra que duró 100 años. Después se enfrentaron en la época de Napoleón. O sea, claro, históricos enemigos que solamente Nelson. Se junta, claro, la muerte de Nelson. De hecho, la plaza principal de Trafalgar Square es exacto. El que está ahí arriba es el señor Nelson, que murió en el combate de Trafalgar, desarrollado en Andalucía. Es un lugar muy bonito ahí en el sur de España, Trafalgar. ¿Y la pelea por qué era? ¿Era por territorios a conquistar? La pelea era la guerra entre Napoleón y Inglaterra y el resto de Europa, que tenía su parte naval, y ahí Napoleón y España, que curiosamente estaban aliadas momentáneamente, sufren una tremenda derrota que va a influir mucho. Nos fuimos de tema, pero está bueno. Va a influir mucho en las invasiones inglesas, porque prácticamente España se queda sin flota. Inglaterra ve la gran oportunidad entonces de invadir nuestro territorio, porque Trafalgar es 1805, las invasiones son 1806, ¿no? Pero hablemos de 1845. Esta flota unida, curiosamente, Francia e Inglaterra, como bien dice la canción del querido Miguel Brasco, La Vuelta Obligado, 90 buques mercantes, 20 de guerra, vienen cargados de productos con la idea de pasar a Paraná y el Uruguay a vender. Qué bárbaro, ¿no? Desobedeciendo. Qué gran imagen, ¿no? 90 sí, buques con mercadería y 20 de guerra adelante, como... Sí, ya con algunos de ellos... Vamos a guerra comercial. Algunos de ellos con las nuevas técnicas de navegación. Bueno, y cuando se enteran acá empiezan a preparar la defensa. No teníamos flota prácticamente, teníamos 3, 4 bergantines, y entonces a Mansilla, que era el cuñado de Rosas, Lucio Mansilla, el papá de... Lucio B. Lucio N. Lucio N, el otro es Lucio Victorio, ¿no? Bien. El hijo, el gran novelista. Este es el papá, que es el cuñado de Rosas, el marido de Agustina Rosas, la mujer más bella de la Federación. Diosa. Sí, diosa total. Genia, aparte porque educó a 2 grandes escritores, ¿no? A Lucio y a su hermana. Bueno, y decidan entonces, a ver qué hacemos frente a lo que se nos viene.
Imagínate que se te vengan 110 buques. Claro. Ah. Aparte, bueno, ¿sabes cuántos son de guerra y cuántos comerciales? Claro, de no, lejos? vienen 110 buques. Claro. Entonces, lo primero que hace Mansilla es crear baterías en las costas, en el lugar más complicado para navegar, que es un recodo que tiene el Paraná, que es la vuelta obligada, un lugar muy bonito, donde los barcos tienen que frenar y maniobrar, entonces te da tiempo a resistir. Y además de eso, a Mansilla se le ocurrió poner todo un sistema de cadenas y barcos, barquitos chiquitos, 24 barcos de costa a costa, con 3 cadenas muy gruesas, 3 líneas de cadenas y explosivos adentro. ¿En cuánto tiempo se hacía Muy eso, bueno. Felipe? Eso se Porque- preparó en 3 meses. Una peli de Michael Mann. Sí, no, alucinante. ¿Cómo se Michael enteraban? Bay. Digo, ¿con cuánto tiempo antes se podían llegar a enterar? No sé cómo eran las tareas de inteligencia. Y era justamente lo que has dado en el clavo, tareas de inteligencia. Esto le llega a Rosas a través de Manuel Moreno, que era espía y nuestro agente diplomático en Londres, el hermano de Mariano, que estaba en Londres y empieza a mandar informes de que se venía un gran ataque. Esto pasa más o menos en el mes de septiembre, y ahí empiezan a preparar estas defensas rudimentarias, como se podía, de todo un sistema de baterías arriba, en las barrancas, para poder disparar en el momento que se frenen, ¿no? Entre la maniobra que tenían que hacer obligadamente por ese recodo que hacía el río y las cadenas que le habían puesto, los tipos tienen que frenar. Ahí hay un personaje muy lindo, muy de novela, de los que nos gustan acá a nosotros, que se llama Juan Bautista Torné, que es una calle, la habrán Nunca lo- escuchado nombrar. En Caballito. En Caballito, Torné, es Torné en realidad. Mirá. Nacido en Nueva York, el señor, que empezó a navegar a los 11 años, fue corsario, fue navegante en los mares de todo el mundo, y se enamora de la Argentina en 1825, se queda acá a ofrecer sus servicios al almirante Brown, que lo contrata para que sea un integrante de la Armada, combate en la guerra con Brasil, tiene una importante participación en la defensa de Camarón de Patagones, que fue un importante combate contra los portugueses, contra los brasileños, y después se transforma en un hombre muy importante de la Armada y es un hombre clave en la defensa de la vuelta obligado porque maneja una de las más importantes baterías. ¿De dónde era Torné? De Nueva York. Ok. Y ahí Torné, bueno, por un lado se quema los brazos resistiendo como puede con los cañones y se queda sordo porque le cae una granada al lado, queda herido y sigue combatiendo, lo tienen que sacar, manda a Mansilla que lo saquen porque el tipo destrozado seguía peleando, así que un héroe interesante de obligado es Torné, quien vale la pena recordar. Los ingleses y franceses logran romper las cadenas después de varias horas de combate, ellos tienen 50 muertos, nosotros 250, logran pasar con todos estos barcos mercantes, pero pasa algo muy lindo y es que los pobladores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, boicotean la compra de estos productos. Por eso la canción dice de venirse al cohete, ¿no? No pudieron Claro. vender nada. Y los espera Mansilla a la altura del Quebracho, otro recodo del Paraná, les produce les inflige una derrota importante, destrozando varios buques. Y ahí entonces comienza la negociación diplomática, Tengo ¿no? una pregunta. Ellos venían a vender. Venían a vender y a querer desembarcar, además, ¿no? ¿En qué moneda? Como eso, te dan la moneda de acá, que lo usás acá, porque no entiendo Sí, un me mundo imagino que más la moneda segmentado. acá No tengo idea. o en metálico. Pepitas de oro, no sé ni cómo podía ser. La eran moneda las acá, transacciones. la moneda acá era medio caótico, había muchas Oye, alguien monedas. que viene de Inglaterra, de Francia, Sí. ¿qué se lleva a Francia? No, Como- seguramente le vendían en libras a un revendedor local o algo por el Claro, estilo. claro. No vendían al menudeo seguramente. Y bueno, ahí interviene nuestro querido y nunca bien ponderado y siempre presente general San Martín, que está en el exilio en En todas, Francia, en está en todas, ataja todos los penales. Agente diplomático ad honorem, negocia con Francia, negocia Inglaterra, hacen 2 tratados, 47-49, muy beneficiosos para la Argentina, por ejemplo, la devolución de la isla Martín García, la libre navegación por parte nuestra. ¿Quién tenía la Martín García? La tenían los ingleses, la habían Está tomado. pegado a Uruguay. Sí. Es increíble que sea La nuevo. habían tomado los franceses primero, después una administración conjunta y Argentina había perdido esa soberanía de ese lugar. Se recupera la total soberanía sobre nuestros ríos y la obligación de las potencias extranjeras de pedir permiso para pasar. Así que termina siendo un triunfo de la soberanía nacional. Y fíjate lo que dice Alberdi, ¿no? Histórico enemigo de Rosas, cuando se entera estando exiliado en Chile. Dice: el suelo extranjero en el que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias.
aunque opuesto a Rosas como hombre de Estado, he dicho que escribo con colores argentinos. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que Rosas es bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto en el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse con ellos. Esto lo dice ni más ni menos que don Juan Bautista Alberdi, histórico enemigo de Juan Manuel de Rosas. Grosso, muy grosso. Así que bueno, vendrá esta negociación y finalmente el acuerdo muy beneficioso para nuestro país, gracias al querido Libertador, que está pasando sus últimos años prácticamente, pero que actúa como agente diplomático. 1845, murió en 1850. Le quedaban 5 años de vida. Mirá vos. Así que ahí lo tenemos, ¿no? Felipe, cuando Inglaterra quería invadir un país, ¿cuántos países más estaba invadiendo a la vez? ¿O tenía que hacer todo de a uno? No, tenía acuerdos por ahí con otros países, como permisos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, con el gobierno de la Banda Oriental, que era un gobierno claramente enemigo de Rosas en ese momento. Entonces se le da un permiso de paso, ¿no? Pero los tipos en general no era mucho de pedir permiso, ¿no? No. Donde había una isla ya se la... Es nuestra. Hola, ¿qué tal? ¿Me la puedo quedar? ¿Qué es eso? ¿Una isla? Las islas les encantan. Claro, porque había son una fanáticos. famosa historieta de Inodoro Pereira que hablaba, cuidado con el tigre, decía, con las islas del tigre. En cualquier momento había... Van a ir a buscarlo. Y les copa. Donde hay una isla y está... Y porque barco, le gusta mucho la navegación, salen Sí. para todos lados, geopolíticamente dominan. Sí, son Sentido Malvinas. piratas de toda la vida, ¿no? Hay a riesgo de estar preguntando una boludez. Ustedes sepan. Por favor, disculpen. Emilio, por favor. Serías Sí. incapaz. Vos podrías armar un top de países invasores, quién invadió más y alguno que Es haya una intentado. boludez ahora. No, más que una vez, no es ninguna Inglaterra, boludez. Portugal, Francia. No, primero Estados Unidos. ¿Es el que más? ¿En serio? Sí, Estados ¿Viste? Unidos, sí. No era tan boludez. ¿Qué invadió? Invadió todo, todos los países de Centroamérica. Claro. Pero gran son como uno parte- solo, todos. Centroamérica es todo de Gran ellos. parte de... Nadie sabe qué hay ahí Ellos adentro. creen que es de ellos, todo. Gran parte del sudeste asiático, ¿no? Vietnam, Camboya, Laos. Es verdad, es todo verdad. Eso. Sí, puede seguir la lista así. ¿Y segundo? Y segundo Inglaterra, sí, Y claramente. después, Después Portugueses, Francia. franceses, Tercero holandeses. Francia. Portugueses, franceses, Portugueses. holandeses tuvieron su época Holandeses dorada. también, pero no eran más de... Sí, tenían colonias, pero eran más de tráfico de personas, eran esclavistas. Ah, copado. Igual que los portugueses, grandes esclavistas. Otro negocio tenían. Está Sí, bien. tremendo. Los portugueses otro fueron a commodity. todos lados, pero solo llegaron a Brasil. Los portugueses se quedaron tuvieron más sobre grande. todo la conquista portuguesa fue la costa atlántica de África y parte de la India, la zona de Goa, ¿no? Del sur de la India fue portuguesa también. Y bueno, y por supuesto nada más y nada menos que Brasil, ¿no? No, me mataste con la guerra contra los portugueses. ¿Dónde me dijiste? Eso es un episodio fantástico que lo podemos contar un día. En 1827, la defensa de Carmen de Patagones. Carmen de Patagones. Me parece Sí, que sí. es cruzando Buenos Aires. Claro, el límite con Río Negro. El Río Negro. Ahí donde claro. iba a ser la capital. Es capital. Es del Buenos país, Aires, Buenos del país, Aires. digo, Sí, ¿no? sí, sí. Viedma Carmen de Patagones, Junior. la época de Alfonsín. Claro, Sí, claro. Exacto. Bueno, es un lugar muy lindo, hermoso Sí, lugar. fui a ser hermoso. Qué hermoso, ¿viste? Sí. El río ahí en el medio. Pero increíble una guerra Argentina-Portugal ahí. Sí, Bueno, ahora y la selección con juega en Santiago del Estero. Increíble, decían el madre de ciudad. piratas y un heroísmo de la población local impresionante que logran echar a los invasores brasileños. ¿Brasileños o portugueses? No, ya, Era lo mismo. ya brasileño, porque ya Ya era. el hijo de Juan, Pedro, había proclamado la independencia, que es una independencia rara la de Brasil porque se independiza de su padre, digamos, ¿no? Felipe, Es el sí. hijo, el príncipe que declara la independencia. hay que ir a hacer Príncipe terapia, Ronaldo. chicos. Felipe, si eras varón en esa época, sí o sí ibas a estar en una guerra, ibas a estar en un conflicto. ¿Era algo ya No, medio no. moneda corriente? No, no, porque los varones ricos no iban a la guerra. La Obvio. guerra iban los pobres y los que no tenían propiedad. Los esclavos, los negros. Los esclavos, la gente pobre, Martín Fierro, que no tenía propiedad ni trabajo demostrable, porque tenías que tener una cosa llamada papeleta de conchavo. Conchavo era trabajo, ¿no? Si no la tenías, ibas o en cana o a la milicia. Por eso, viste lo que era la guerra contra el indio, los pobrecitos que ponían el cuerpo eran estos gauchos Terrible. pobres. ¿Y las mujeres? ¿Qué rol Las tenían? mujeres, Confección algunas participaban en la guerra, sobre todo en el ejército de Belgrano, que fue un tipo muy abierto a la incorporación de mujeres a la guerra. San Martín decía que trabajaran más en la cuestión de inteligencia. Había unas 300 mujeres en el ejército en la sombra de San Martín, en la guerra de Zapa, pero no tanto en la cuestión del combate directo, ¿no?
Y había muchas mujeres en tarea de espionaje, sobre todo en la guerra de independencia, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el espionaje ahí? O sea, Y era Las camas. de todo, de ¿Eh? todo. Sí, Las con camas. seducción, Cama, mucha claro. cama, No. mucha cama, por ejemplo, Como Matajari. al Ajá. presidente de Chile, que era el gobernador que se decía presidente, que era el español Marco del Pon, le meten en la cama a la Chingolito, que era una espía. la Cholito. Estaba fuertísima. Y nadie se La Chingolito y suena muy chiquitita. lindo. Te aparece la chingolita, La nada. tacona. Te hace Chingolito. divina, Y el divina. tipo total. escribe- Corchito erótico. Un El corchito tipo, que guardaba el tipo datos. se va dando cuenta, el tipo un poco, dice, escribe que no Esta puede, pregunta no puede mucho. ni pensar en voz alta, dice, ¿no? Marco del Pon. Ah, Te ata las manos. Y, sí, se enganchó. sí, Se enganchó claro, con la se ve que chingolito. porque la era- Chingolito. Sí, la cama era un lugar, evidentemente. Yo no soy ni seré tu chingolito, cantaba Rosa. Claro. Y la otra es la inteligencia y la contrainteligencia, porque gente como la Chingolito lo que hacía era pasarle Pasaba al tipo... datos falsos. Claro, fíjate Van vos- a atacar por el Paraná, mentira. Fíjate que atacan por- extraordinario este dato, ¿no? Que lo cuenta Manuel Rodríguez, el jefe de la inteligencia chilena mandada por San Martín. De los 10 pasos posibles para el cruce de los Andes, los tipos controlan los 4 por donde no pasa nadie. No. O sea, el nivel de eficiencia de la contrainteligencia sanmartiniana es extraordinario, ¿no? Los tipos llenaron de soldados los 4 pasos por los que no pasó nadie, dejaron libres los 6 por donde pasan las 6 columnas de La Rioja a Mendoza. Que ¿no? siempre asociamos o sea, yo todo lo que A la refiere tecnología. inteligencia- No, lo referís como, sí, o década del 60 para acá, no sé por qué, pero Claro. No, hay desde una siempre. cantidad de espías. Sí, Claro. espías, güey. Yo me imagino Y más la tinta de limón, 1920. se escribía con tinta de limón, que después, cuando la revisaban los papeles no veían nada, y cuando la ponían a la luz salía toda la letra, ¿no? ¿Y por qué no revisaban poniendo la luz? Y después ya se avivaron, después se avivaron. Ah, está bien. Las Era primeras tecnología veces, de la época. hay las primeras veces que pasa la cosa, ¿no? Sí, es maravilloso. La historia del espionaje es alucinante. Es espectacular. Muy bueno. Hay que hacer, Viene de la época, en la Biblia aparecen los espías. Muy bueno, muy Sí. bueno. Historia del espionaje. hay que hacer Cuando quieran, columna de eso. en la próxima. Ese libro lo tenés, Feli. No, no tengo todavía. La historia del espionaje. Me han, Tu me lo han próximo pedido. libro. He dado charlas para empresas de datos que me pidieron historia del espionaje. He dado charlas. Buenísimo. Muy bueno. El sábado 13 de diciembre tocas en el Coliseo, Toco en el Coliseo. con Pedro Saborido. Exactamente, con Van a- Pedro ya Saborido. tienen los trajes de San Martín Sí, y sí, Belgrano. estamos que- ahí a full, venimos de agrandado porque venimos de Ahí está, mirá, vestidos y todo. Pedro Saborido, Felipe Piña, Teatro Coliseo, 13 de diciembre, entradas en Ticketek. Ahí estamos. Estamos bien, estamos muy bien. Quedan poquitas. Me gusta. Así que están invitadas. por Banda supuesto. soporte. Me encantaría que vengan. Para mí tienen que cantar, porque Y no- Saborido ha cantado. No somos no es lo mejor que hacemos. Pedro se la banca. Pedro se la banca, por supuesto. Bueno. Pedro baila muy bien, Pedro. Baila también. Sí, baila muy bien. Bueno, gracias Feli Un una placer. vez más, un placer tenerte acá con nosotros. Citroën y su nuevo Citroën Basal Dark Edition presentan el tema del día, ser común. Nunca fue una opción. Y te traemos Late Night Talking del peluquero Harry Styles. Things haven't been quite the same.